A la fuerza a los 14 años, también tuvo que batallar contra el machismo y abandonar a su marido ante los maltratos. Después, a los 15 años, a escondidas, inició un largo proceso de compromiso político con su pueblo. Las entonces fuerzas del orden, aliadas al poder establecido, la condujeron a la cárcel y a la persecución. Había levantado su voz de coraje contra la explotación. Formaba parte de las comisiones y de las marchas a Quito, cubriendo a pie los 66 kilómetros desde Pesillo en Cayambe hasta la capital del Ecuador, este país de cóndores y de brumas. En 1944, junto con Dolores Cacuango y otros dirigentes, fundaron la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, y viajó a Cuba y a la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, concretamente en Moscú, representando a su pueblo. Obviamente, a su regreso fue acusada de insuflar ideas de cambio y también acusada de tráfico de armas, por lo que tuvo que ir al penal García Moreno, que nos recuerda aquel presidente que también reprimió a uno de los líderes más importantes como es Daquilema, a lo largo de un proceso de lucha que va desde la sublevación en las épocas coloniales. Además, ella fue la pionera para iniciar lo que ahora conocemos como las escuelas bilingües y que han sido un aporte para nuestro país. Por ello, el municipio de Quito le otorgó el premio Manuel Espejo y el Ministerio de Educación el prestigioso Eugenio Espejo. Sin embargo, como leemos en el poema de Dávila Andrade y siguiendo la cosmovisión indígena, Mama Tránsito se une a la lucha que viene desde cuando los cayambis guerrearon contra la expansión incásica. Ella es un todo en un país que busca desde diversos ámbitos la equidad y la justicia. No está muerta, como nos recuerda Monseñor Leonidas Proaño, sino que vive en la hierba de los páramos a la espera de las nuevas voces que conserven su memoria de coraje. Damos la más cordial bienvenida también a los dirigentes históricos como Ricardo Ulcuango, dirigente indígena y diputado, exdiputado de Pachacuti, y también al presidente de la Ecuarunari, Humberto Cholango, y además a un familiar de doña Tránsito, Mama Tránsito Amaguaña. Leemos en el texto de César Dávila Andrade, Boletín y Elegía de las Mitas: minero fui por 2 años 8 meses, nada de comer, nada de amar, nunca vida. La bocamina fui mi cielo y mi tumba. Yo sé que usé el oro para las fiestas de mi emperador. Supe padecer con su luz por la codicia y la crueldad de los otros. En este momento, el rector de la Universidad Técnica del Norte, doctor Antonio Pozo Salgado, rinde el homenaje a la luchadora indígena Tránsito Amaguaña. Con ustedes. Distinguidos compañeros y amigos, Humberto Cholango, presidente de la Ecuarunari, Ricardo Ulcuango, ex parlamentario del país, compañera Guillermina Cerón, quien acompañó a Mama Tránsito durante los últimos 40 años de su vida, es precisamente nuera de Tránsito Amaguaña, compañero vicerrector administrativo, señor gobernador de la provincia, invitados especiales, público que nos mira y nos escucha a través de Canal Universitario en todo el norte del país. Nuestra casa de estudios, reafirmando una vez más el espíritu de interculturalidad que aquí se practica. En esta ocasión, por iniciativa de nuestro Instituto de Altos Estudios, realizamos este justo y merecido homenaje a Tránsito Amaguaña, Mama Tránsito como se la conoce,
Homenaje por más merecido y justo a un personaje que el próximo mes de septiembre iba a cumplir 100 años de vida y que durante el siglo pasado, en forma muy especial, dedicó todo su esfuerzo, todo su trabajo, toda una lucha continua y permanente en defensa de los oprimidos, de los excluidos, de la gente más sencilla, de la gente más pobre, especialmente del movimiento indígena ecuatoriano. Tránsito Amaguaña, quien nació y vivió en el páramo del Cayambe, en las faldas del Coloso. Allí desde muy pequeña, como relataba nuestro compañero Juan Carlos Morales, fue precisamente objeto ya de la explotación feudal, de la inmisericordia, expoliación por parte de los hacendados, por parte de algunos curas doctrineros que en aquella época eran aliados incondicionales de los terratenientes y que precisamente le hicieron vivir los años más duros de su vida y que permitieran más adelante que en base precisamente a esa forma de vida ella se levantara iracunda, indignada ante la faz del Ecuador, América y el mundo, para dar su grito de protesta, de trabajo y de lucha organizacional en beneficio de los sectores excluidos, especialmente del movimiento indígena. Mama Tránsito, como todos sabemos, fue la fundadora de una serie de organizaciones sociales populares. En aquella época, en el 44, especialmente la Federación Ecuatoriana de Indios. Luego se desempeñó incluso viajando fuera del país, a Cuba, como bien se ha dicho, la Unión Soviética. Incluso aún a su regreso fue acusada de traer armas para seguramente armar acá una eventual guerrilla, imagínense. Y fue conducida a prisión al penal García Moreno. Bueno, ella nunca había realizado ese tipo de acciones, pero era el terror de los hacendados, de los terratenientes, que veían en ella a una insurgente, a un personaje capaz de organizar a su gente, como en efecto lo hizo. Doña Tránsito decía: yo he viajado y he caminado mucho por todos los lugares, pero nunca he negociado con la sangre de mis hermanos. Vean qué frase para maravillosa. Esta frase incluso lo vamos a colocar aquí en la parte frontal de nuestro auditorio Agustín Cueva. Así como en el Congreso Nacional, en Quito, existe una frase histórica de su compañera de lucha, Dolores Cacuango. Ahí está escrito en el mural de Guayasamín. Dice: somos como paja de páramo, que cuanto más se la corta, más vuelve a crecer. Ese otro pensamiento de Dolores Cacuango, compañera de lucha, compañera de sacrificio y de acciones con Mama Tránsito Amaguaña. En estos últimos días hay una parte del Ecuador que hemos estado de luto
por la desaparición de Mama Tránsito. ¿Y por qué digo una parte del Ecuador? Me refiero a esa parte de la gente excluida, de la gente sencilla, de la gente más pobre, la gente que hemos admirado la vida, la obra y la lucha de Tránsito Amaguaña. Porque hay otra parte minoritaria del Ecuador que todavía subsiste, aquellos viejos y caducos neoliberales, aquellos poderosos terratenientes, aquellos grandes empresarios que son muy pocos numéricamente, que por supuesto no van a estar de luto, no van a estar de luto para nada, frente a un acontecimiento luctuoso para la gran mayoría de ecuatorianos y yo diría de latinoamericanos. Es que Mama Tránsito Amaguaña, durante su vida y su obra, encarnó precisamente ese espíritu de lucha, ese sentimiento de cambio por la redistribución de la riqueza, por la redistribución de las tierras para la gente que necesita trabajarla. Y esa gente es la que ahora sufre y está de luto, porque la desaparición física de Mama Tránsito, por supuesto, que ha enlutado a la gran mayoría de ecuatorianos. Es bueno que aquí en una casa de estudios como la nuestra, especialmente en las áreas de ciencias sociales, de sociología, de los estudios antropológicos, políticos, filosóficos, estudiemos obras como Las Venas Abiertas de América Latina, escrita por Galeano, donde se demuestra esa explotación inmisericordia de unas minorías en contra de las grandes mayorías en toda América Latina. Es que nosotros en una casa de estudios intercultural como la nuestra, debemos estudiar, sin duda, la obra Huasipungo de Jorge Icaza, que es una de las obras que se tradujo a todo el mundo, creo que en todos los idiomas, donde se demuestra precisamente lo que Mama Tránsito vivió, es decir, la inmisericordia explotación en el Huasipungo, sobre todo al pueblo indígena. ¿Cómo no nos va a conmover cuando leemos a César Dávila Andrade en su gran poema Boletín y Elegía de las Mitas? Tengo aquí en mis manos el poema de César Dávila, que por supuesto es muy largo, pero voy a leer unas pocas frases que me parecen adecuadas para exteriorizar el momento que estamos viviendo. Dice: pero un día volví y ahora vuelvo, y ahora toda esta tierra es mía, y es mía para adentro como mujer en la noche, y es mía para arriba hasta más allá del gavilán. Vuelvo, álzome, levántome después del tercer siglo de entre los muertos. Con los muertos vengo. La tumba india se retuerce con todas sus caderas, sus mamas y sus vientres. Regreso, regresamos, Pachacamac. Vean qué preciosidad lo que escribió César Dávila Andrade, haciendo relación a la explotación inmisericordia al pueblo indígena y a la respuesta que ese pueblo indígena indignado y con coraje, con ejemplos como de Mama Tránsito y de Dolores Cacuango, sigue levantando su lucha tenaz en defensa de la vida.
Eso es lo que hacen ahora, herederos natos del ejemplo de Mama Tránsito, como Humberto Cholango, que está aquí con nosotros, Mama Guillermina, que está con nosotros, Ricardo Ulcuango, que está con nosotros, y miles de dirigentes populares a quienes rendimos nuestro homenaje de admiración. Quiero decirles en la parte final de este mensaje, distinguidos amigos presentes y que nos escuchan, el ejemplo victorioso, la espiritualidad, que es el gran legado que deja Mama Tránsito Amaguaña, sin duda estará perenne en las montañas de nuestro país, en los páramos andinos, en las nieves eternas del Cayambe, ya que ella nació, vivió al pie de aquella montaña. Su ejemplo y su espiritualidad estará en lo que vimos en ese programa inicial, en la cebada y en el trigo del páramo. Estará en cada penco, estará en las papas que se producen en aquellos sectores, estará en la bocina que el indígena en tono lastimero lo hace sonar cada mañana. Su ejemplo, su vida y su obra estará en cada virachuro, estará en el tiesto lleno de tostado seco, que es parte sustantiva de la cultura indígena. Estará en el sonido de los arroyuelos que salen precisamente del volcán Cayambe, pero especialmente estará en la mente y en el corazón de todo un pueblo aguerrido, no solamente del pueblo indígena, sino de todo el pueblo ecuatoriano excluido y explotado, llámese indio, blanco o negro o mestizo, porque el legado de Mama Tránsito servirá como ejemplo para continuar su lucha. Los herederos de Dolores y de Mama Tránsito, para ir construyendo día a día esa sociedad más justa, más solidaria y más humana, por la cual luchamos todos los patriotas y todos los demócratas. Su ejemplo y su legado estará en la mente y en el corazón de nuestras organizaciones indígenas, como la Ecuarunari, la CONAIE, la FISI en nuestro medio, la UNORCAG, la CORSI, y tantas organizaciones que van a continuar con su lucha y con su ejemplo, hasta que poco a poco vayamos conquistando esa patria libre, soberana, libre de explotación y de miseria, libre de colonialismos externos, una patria donde todos podamos vivir en paz y con dignidad y ser solidarios entre hermanos, más allá de las diferencias raciales o económicas. Por esa patria luchó Tránsito Amaguaña, por eso la Universidad Técnica del Norte le rinde un merecido homenaje en esta mañana, y en nombre de la universidad, ese homenaje que lo reciban nuestros queridos compañeros y amigos, Mama Guillermina, compañero Humberto y compañero Ricardo. Gracias. En estos momentos, el rector de la Universidad Técnica del Norte, doctor Antonio Pozo Salgado,
va a hacer la entrega de un acuerdo y vamos a leer su contenido. La Universidad Técnica del Norte, a través de su honorable Consejo Universitario, considerando que la histórica líder indígena Rosa Elena Tránsito Amaguaña Alba, luchadora infatigable por los derechos de los pueblos indígenas, falleció en La Chimba, Pecillo, provincia de Pichincha, el 10 de mayo de 2009. Que su aporte a la lucha por la defensa de los derechos humanos de todos los ecuatorianos ha sido reconocida en nuestro país y ha trascendido al mundo entero. Que en su larga trayectoria de combate en contra de la explotación en los Guasipungos, a la inequidad y a la exclusión, conjuntamente con la otra luchadora indígena como fue Dolores Cacuango, fundó la Federación Ecuatoriana de Indios. Que, preocupada por la educación de los indígenas, fundó también las primeras escuelas bilingües del Ecuador, que con su permanente acción consiguió que el poder público expida la reforma agraria en el Ecuador, para que por primera vez en la historia de nuestro país los indígenas ostenten títulos de propiedad de sus tierras acaparadas por el régimen feudal y colonial de la tenencia de la tierra. Que es obligación de la Universidad Técnica del Norte reconocer, rescatar y valorar un ejemplo de honestidad, sacrificio, solidaridad y de resistencia a la opresión. Acuerda, primero, rendir el homenaje de la universidad a la vida ejemplar de Tránsito Amaguaña. Segundo, declararla símbolo del proceso de transformación de la sociedad ecuatoriana. Tercero, reconocer el espíritu revolucionario de Tránsito Amaguaña y su espíritu indoblegable. Cuarto, entregar el presente acuerdo a sus familiares y en su nombre a la comunidad de La Chimba en el acto de homenaje que para exaltar su memoria ha preparado esta universidad. Quinto, publicar el presente acuerdo por medio de los medios impresos. Dado en Ibarra el 20 de mayo de 2009. Ciencia y técnica al servicio del pueblo, doctor Antonio Pozo Salgado, rector de la Universidad Técnica del Norte. Por favor, que haga la entrega. En el libro Memorias del Fuego, leemos que América Latina no solamente ha sufrido la usurpación del oro, del cobre, del petróleo, sino también la usurpación de la memoria. Esta memoria, la memoria oculta de América Latina, ha sido secuestrada, nos recuerda Eduardo Galeano. Y en un texto, siguiendo las líneas que refirió el rector de la universidad, dice él en Boletín y Elegía de las Mitas: regreso desde los cerros donde moríamos a la luz del frío, desde los ríos donde moríamos en cuadrillas, desde las minas donde moríamos en rosario, desde la muerte donde moríamos en grano. A continuación, queremos invitar al coro de la Universidad Técnica del Norte, porque nos va a interpretar una música que nació a inicios de los años 40 de las voces de los poetas mestizos de Ecuador, y que se llama Vasija de Barro, y que constituye una suerte de imaginario para encontrarnos con esa Pachamama, con esa tierra de la profunda cosmovisión andina, de las cuales indígenas mestizos somos uno solo. Vamos a pedir que, por efectos de... ¿Está bien ahí? Como recordamos, Tránsito Amaguaña fue una dirigente indígena nacida en la provincia de Pichincha, en La Chimba. Y desde allí, a lo largo de toda su vida,
buscó las reivindicaciones sociales no solamente de los indígenas, sino también del pueblo ecuatoriano. Fue parte integrante de lo que se conoció y ahora se conoce como las escuelas bilingües, luchó en los sindicatos y también para la apertura de la reforma agraria. Vamos a escuchar las palabras del dirigente indígena y ex diputado de Pachacútec, Ricardo Ulcuango. Bienvenido. Doctor Antonio Pozo, rector de la universidad y también ex diputado de la República. Compañero Humberto Chulango, presidente del Ecuarunare. Compañera Guillermina Cerón, quien vivió durante su vida con Mama Tránsito. El señor rector administrativo también de la universidad. Queridos estudiantes, señores profesores y público aquí presente, para nosotros este gesto que realiza la universidad a nuestra líder Mama Tránsito es lo que nos está diciendo es que tenemos que seguir en la lucha, tenemos que caminarlos en la lucha precisamente para algún día terminar con la exclusión, con la dominación, no solamente a los pueblos indígenas, sino también a la gran mayoría de la población, concretamente hablando caso Ecuador. La gran mayoría de la población está excluida del desarrollo económico, inclusive de las decisiones políticas, pero también es importante resaltar de que Mama Tránsito, tan joven que se ha iniciado la lucha, precisamente en contra de la explotación, de la dominación y fundamentalmente para recuperar las tierras que hace 500 años fueron nuestras, fueron de los pueblos indígenas. Pero es fundamental manifestar también de que Mama Tránsito, junto a otros líderes, pues ellas jamás lo quedaron tal vez aceptando migajas que hoy en día, con el pretexto del desarrollo, se ha implementado proyectos o proyectitos de desarrollo en diferentes esferas, tanto en lo urbano como en lo rural. Y muchas veces, en vez de reclamar los derechos que nos asiste, estamos simplemente aceptando migajas, proyectitos, que también en cierta medida es bueno, pero no es lo esencial para que en definitiva podamos acceder todos los derechos que nos asiste como ecuatorianos o como seres humanos. Muchas veces hoy en día, tal vez los organismos internacionales, como Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial, destinan recursos para precisamente que estén entretenidos la masa social y no las reclame sus derechos como seres humanos. Y aquí viene a colación el proyecto Prodepine, que fue financiado por Banco Mundial, pues dieron a través de ese proyecto unas gallineras, unas culleras, que seguramente ya no está, pero la pobreza sigue latente, pero la miseria sigue latente. Frente a ello es lo que tenemos que luchar, y también gracias a las ideas,
los principios, la fuerza necesaria de Mama Tránsito que todavía nos queda, aunque el cuerpo se fue, pero sus ideas, su lucha está presente y es más, siempre tenemos que llevar adelante con mucha fuerza para que algún momento termine la exclusión, la dominación, la marginación a la gran masa humana. Con esto pues quiero agradecerles y comprometerles también. Hoy en día estamos trabajando en una comunidad, luego de estar ocupando algunas dirigencias nacionales, pero así es la vida, tenemos que seguir trabajando junto al pueblo. Con este homenaje que nos hace a un líder cayambi, a un líder seguramente no ha salido con la espontaneidad o no es una casualidad, porque también los cayambis hemos luchado contra los incas y luego contra los españoles, y hoy en día seguimos en lucha firme para que en algún momento nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, ojalá estén libres. Muchas gracias. Ahora tenemos la intervención del presidente de la Equa Runari, Humberto Acholango. Señor rector de esta universidad, doctor Antonio Pozo Salgado, señor vicerrector, compañero Ricardo Ulcuango, exdiputado de la República, ex vicepresidente de la CONAIE, ex presidente del Equa Runari, ex presidente de la Federación Pichincha Riccharimui, compañera Guillermina Cerón, quien vivió con la compañera Tránsito Amaguaña durante más de 40 años. Está aquí su nieto de Tránsito Amaguaña, compañero Marco Guatemal, presidente de la FISI. Queridos estudiantes, profesores, medios de comunicación que están aquí. Yo quiero agradecer a nombre del Movimiento Indígena del Ecuador este reconocimiento y este homenaje que esta universidad ha dedicado a la compañera Tránsito Amaguaña. Queremos decirles, señor rector, estudiantes, profesores que están aquí, que nosotros, los pueblos indígenas, no vamos a perder de las huellas que nos ha dejado nuestra compañera Tránsito Amaguaña. Porque ella organizó 25 veces marchas y caminatas desde Olmedo hasta la ciudad de Quito. Y de esas 25 veces, 9 veces, en señal de rebeldía, en señal de coraje y de liderazgo, decidió caminar a pie descalzo, señoras y señores. Los pies descalzos de nuestro movimiento y de nuestro pueblo, esas huellas no van a poder borrar. Y por lo tanto nuestro pueblo no puede equivocarse en este camino que nos han abierto Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango y otros y muchos líderes indígenas, campesinos, negros, mestizos que han luchado por nuestro país, que han luchado por nosotros. A Tránsito Amaguaña lo censuraban. ¿Por qué? Porque era indígena, porque era analfabeta, le decían que era una india comunista, y ella decía, soy comunista, y aquí estoy
Y si luchar por educación es ser comunista, he de ser comunista. Si luchar por la tierra para los pobres es ser comunista, he de ser comunista. Jamás retrocedió en su pensamiento, en sus ideales que tenía la compañera Tránsito Amaguaña. Fue amiga de muchos líderes mundiales, amiga de Fidel, aprendió a leer y escribir Tránsito Amaguaña en Cuba. Como decía doctor Pozo, rector de esta querida universidad, les llevaron a la cárcel 4 meses, 3 semanas, acusando de formar una guerrilla, los hacendados, los terratenientes. Pero ese sueño hermoso que tuvo Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, Nela Martínez, Ricardo Paredes, que estuvieron juntos a ellas, ese sueño de un Ecuador libre, de un Ecuador soberano, todavía no se completa, compañeros y compañeras. Ella no tuvo miedo a las adversidades. El dolor más intenso jamás lo doblegó. La adversidad más inmensa jamás hizo que San Milani, ella, formó sindicatos indígenas, creó escuelas indígenas clandestinas que daban clases en las quebradas. Fueron quemadas las casas, las escuelas en las épocas de la dictadura militar. Pero así salió. Y hay que decir una parte que no se ha dicho de Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango. Para el conocimiento de ustedes, Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango se tomaron el cuartel La Remonta, que se llamaba en ese momento en Cayambe, 2 de la mañana. En señal de la rebelión, compañeros y compañeras. Cuando se daba la revolución de la Gloriosa en Quito, ellas estaban encargadas de tomar ese cuartel y la tomaron en señal. ¿Por qué? No porque les querían ir a tomar el cuartel, porque desde ese cuartel, en ese cuartel diseñaban la persecución a los compañeros dirigentes. Desde ese cuartel salieron los militares, curas del Opus Dei, para quemar sus chozas, para perseguir y para meter en la cárcel. En señal de respuesta a eso, tomaron ese cuartel. Por eso es necesario que la historia de nuestro pueblo esté presente en los centros de estudio, que esté presente en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Y invocamos a que vayamos a estudiar, mantengamos ese espíritu rebelde, porque todavía la injusticia aquí en el país no ha terminado. 2 reformas agrarias que peleó Tránsito Amaguaña, pero esas 2 reformas agrarias entregaron a los indígenas tierra y cielo, como dicen, sin agua, sin crédito, sin mercado, sin asistencia técnica, sin nada. Hoy en día, queridos estudiantes y señores profesores, el Ecuador tiene 843.000 unidades productivas agrarias. Alrededor de ellos están 5 personas, cerca de 4 millones, directa o indirectamente vinculado al tema agrario. Pero esa gente, que son los 843.000 unidades productivas agrarias, que son indígenas y campesinos, ¿saben cuántas hectáreas tienen? Tienen menos de 3 hectáreas y están el 69% en los niveles de la pobreza. Mientras que un pequeño grupo está aprovechando
de esta riqueza. Esas 843.000 unidades productivas agrarias solo controlan el 6% de tierra cultivable del Ecuador. El 6% de tierra cultivable del Ecuador. Y de eso, el 63% de la alimentación del Ecuador dan esas personas que tienen menos de 5 hectáreas. Pero aquí en este país que se llama nuestro querido Ecuador, solamente 300 personas controlan el 56% de tierra cultivable, compañeros y compañeras. Muchos dicen aquí en Imbabura no hay haciendas. Seguramente aquí muchos se enojarán o no, pero con decir la verdad no estoy ofendiendo a nadie. Aquí en Imbabura hay haciendas. Hay señores que tienen hasta 20.000 haciendas en esta provincia, compañeros y compañeras. Mientras hay pobreza aquí en esta provincia y en nuestro país, solo 300 personas controlando el 56% de tierra cultivable. Ellos mismos hacen crédito en el Banco de Fomento. Ellos mismos son ministros de Agricultura. Ellos mismos dirigen INAV. Ellos mismos hacen créditos internacionales. Y ellos mismos llevan a la quiebra a nuestro país. Una pequeña, disculpen que diga, una pequeña rosca de oligarcas que aquí quieren seguir viviendo como reyes, compañeros y compañeras. Pero este mismo grupo controla el 70% de las aguas de nuestro país. ¿Cómo es posible, queridos amigos, que el proyecto Pesillo-Imbabura, ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, tantos años que vienen peleando, no tienen ni agua para tomar, peor para regar y producir alimentos, y andando buscando atrás del Nevado Cayambe agua para traer acá, mientras en Cayambe o en este sector, en esta zona, las aguas hay en cantidad, pero ¿saben en manos de quién está? En manos de la oligarquía agraria. No solamente hay oligarquías, los banqueros, no. Ellos mismos son dueños de esto. ¿Cómo es posible? Yo decía a los compañeros de Pesillo Imbabura, ¿cómo es posible que ustedes sigan buscando atrás de Nevado Cayambe agua? ¿Cómo es posible que no tengan agua ni siquiera para tomar? Mientras el terrateniente tiene noche y día las aguas ahí, botado y hecho dueño. En honor a Tránsito Amaguaña, en honor a Dolores Cacuango, eso tiene que terminarse, compañeros y compañeras. Tenemos que luchar para que esto no continúe, sino que se redistribuya de manera equitativa. Porque las aguas no pueden estar en manos de un pequeño grupo de personas hecho dueño. El 70% de las aguas en pequeños grupos. ¿Saben? Coca-Cola tiene concesiones de ríos para 80 años. Pero vayan a pregunten a una comunidad indígena o campesina, ¿para cuántos años le dan? Para 10 años le dan la concesión. Vayan, pregunten a Teleamazonas, ¿cuánto de concesiones de agua tiene? Pregunten, vayan a Megamaxi, Supermaxi. Esos están siendo dueños de nuestros ríos, de nuestras vertientes, compañeros. Y ahora que se acerca el debate de la ley de aguas, el día lunes por la tarde ya ingresó la ley al congresillo. La agua es sagrada, la agua es bendita, la agua es vida. Cuando discuten la ley de aguas, empiezan a discutir sobre el futuro de nuestras vidas, sobre las plantas, sobre los animales, sobre nuestros pueblos, sobre las ciudades,
Eso van a discutir. Tránsito Amaguaña luchó por eso. Y por lo tanto, en esa lucha vamos a continuar. Vamos a continuar y queremos, ustedes, jóvenes, profesores que están aquí, todos, hagamos un esfuerzo, todos juntos, empecemos a debatir, empecemos a hacer una minga de ecuatorianos para que no continúe esta injusticia en nuestro país. Las tierras tienen que ser redistribuidas. Yo he escuchado al señor presidente de la República, dice, las haciendas incautadas por AGD o por CONCEF van a ser distribuidas a los indígenas y campesinos. No solamente eso, no solamente eso. Aquí en este país hay que poner de tierras, compañeros y compañeras, límite, sin miedo, compañeros, sin miedo a nada. Que cómo es posible un señor que se llame enviado de Dios sea dueño de casi medio Ecuador, y mientras los indígenas, los campesinos, casi muchos de ustedes mismos por no tener tierra, vivimos arrendando o viven arrendando en las ciudades a costos muy altos. Muchos de indígenas no tenemos tierra ni siquiera para levantar una casa. Ya no se habla en este país de minifundio, se habla de huachofundio o de surcofundio. Las universidades tienen que hablar esto, porque esta es la realidad del país. Las universidades tienen que empezar a discutir estas cosas que pasan, no solamente los indígenas, sino todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y las universidades tienen que dar respuesta para construir un nuevo Ecuador, un Ecuador intercultural, un Ecuador plurinacional, queridos compañeros y compañeras. Con esto, querido rector de esta universidad, señores profesores, a todos, decirles que el dolor del movimiento indígena por la pérdida de Tránsito Amaguaña, ese dolor se está convirtiéndose en rebeldía y en esperanza, compañeros y compañeras. Y lo vamos a derrotar a estas oligarquías y lo vamos a derrotar al modelo neoliberal, queridos compañeros. Y viva Tránsito Amaguaña, para siempre en sus corazones. Gracias. Para finalizar, pedimos la presencia del señor Pedro Rueda, quien ha escrito un poema en ese idioma dulce que es el quichua. Se llama Ñaupa Runaini Cani. Con ustedes. Voy a hacer una aclaración. Se trata del poeta Pedro Pineda. Ali Chichiguta Charipashunchik, Kai Arawiguta, Tránsito Amaguaña, Mamaguman Karani. Kai Sumak Alpamamagupaj, Churimi Kani, Urkupi Wacharir Kani, Chiri Chiri Yaktapi Kausani, Taita Intilla, Uru Chiwai, Punchaya, Kausangapaj, Achigya Chiwai, Tutamata Chishikaman, Hulpisapani Yapuni, Walang Nushagsawan, Misayundawan, Mai Pambapi, Sinchibachami Zankani, Izapasinakani, Malatipash, Mishaita, Ushawangachu, Ñaupa, Sinchipacha,
Quichua runamikani. Yupaychani mashino. Solo déjenme y permítanme de parte mía decirles que qué terrible que nosotros, algunos, no podamos entender ese lenguaje que es el quichua. Qué terrible también, y ahí están las diferencias y los acercamientos que nos deben motivar hacia un cambio en verdad de actitud para construir un país posible. Recuerdo que en esa época de los años 90, también como estudiante, íbamos a la Plaza de Santo Domingo y aprendimos algunas palabras en quichua en el levantamiento indígena, que ojalá sea también un homenaje para ustedes. Shokshonguya, Shonmaquilla, Runacanchi, carajo. Muchas gracias. Mujer, yo vengo a cantarte esta bonita canción. Mujer, yo vengo a cantarte esta bonita canción. ¿Cómo llueve enero luchando? ¿Cómo llueve enero? Una lástima. Hundidos, escondidos. Así hemos sufrido bastante. Pero la ley de los indios, la ley de los pobres del pueblo, son iguales, no son escogidamente. Son los ejemplos que nos dejan, su energía, su vitalidad, de que las mujeres, por la fuerza que tenemos para parir, también podemos parir nuevos pensamientos, propuestas en la que fortalecemos al pueblo. Mi papá, mi mamá y los compañeros antiguos, bastante chupados, haciales garrotazos, rupturas de cabeza, su chico bracito, su chico piernita, así tenían, así dejaban. Todos esos señores han muertos, no viven nadie. Tránsito Amaguaña decía, todos tenemos que seguir organizados, todos tenemos que llevar adelante, pero sin vender los principios, sin negociar por cuestiones que no benefician a la población. Tienen que seguir, tienen que conversar. Puede pasar fracasos, puede pasar cualquier desgracia,
creo que su mejor ejemplo de mujer, de madre y de militante, luchadora de la comunidad, un espacio de vida que para los pueblos la tierra es lo importante, y se logró recuperar una parte de la tierra y ahora queda en manos de su pueblo, pero hay que caminar todavía. Creo que es un referente para la juventud de hoy, no solamente para el pueblo indígena, sino para toda la sociedad, de que es importante mantenernos en la lucha por construir una nueva sociedad, una sociedad más justa.